Sean bienvenidos a Mente Abierta. ¿Eran cristianos los peregrinos? Desde la escuela nos enseñaron que los pilgrims, peregrinos, esos colonos ingleses que llegaron en el Mayflower, huían de la persecución religiosa en busca de libertad espiritual. Se nos dice que fundaron una nueva sociedad basada en valores cristianos. Pero, ¿qué tal si todo eso no fuera cierto? Hay 4 escenarios que podrían poner en jaque la narrativa oficial. Los peregrinos ya adoraban dioses paganos y simplemente continuaron con sus creencias bajo otros nombres. Si eran cristianos, durante la llamada Guerra de Independencia, entre comillas, fueron desplazados por una élite pagana que tomó el poder. O no hubo peregrinos cristianos y la naturaleza espiritual de América fue siempre pagana desde su fundación. O Estados Unidos fue cristiano al principio, pero fue convertido progresivamente al paganismo durante las maniobras del siglo XIX. La religión de las élites. Hoy en día parece evidente que el cristianismo, al igual que el islam y otras religiones institucionalizadas, está reservado para las masas, los siervos o los esclavos modernos. Mientras tanto, los verdaderos líderes del mundo, las élites que dirigen gobiernos y corporaciones, parecen rendir culto a deidades mucho más antiguas. Los dioses paganos de Roma, Grecia, Egipto y Babilonia. Esto no solo aplica en Estados Unidos, sino también a países como Reino Unido, Canadá, Alemania, Italia, Australia y creo que hasta en América Latina. Mucha arquitectura maneja este tipo de dioses. La semántica como herramienta de control. Sabemos que los nombres pueden cambiar, pero la esencia permanece. Así, una diosa como Minerva o Atenea puede adoptar nuevas ideas como Britannia, sin dejar de ser la misma figura mitológica, la portadora del escudo, la lanza o tridente y la sabiduría guerrera. El paganismo camuflado tras símbolos nacionales ha sobrevivido a plena vista y lo más inquietante, ya no lo ocultan. Se nos repite hasta el cansancio que Estados Unidos existe en una estricta separación entre la iglesia y el Estado. Pero, ¿qué iglesia y qué Estado? La Constitución prohíbe símbolos de religiones organizadas en las instituciones públicas. Por eso no vemos estatuas de Jesús en el Capitolio ni versículos bíblicos en los tribunales, pero sí vemos dioses grecorromanos en todos lados. Porque el Capitolio está coronado con una figura claramente pagana. Porque la estatua de la libertad representa a la diosa romana Libertas. Porque el billete de $1 lleva un ojo que todo lo ve dentro de una gran pirámide egipcia. Una América fundada por dioses paganos. El gran sello de los Estados Unidos, el águila del sello oficial, es idéntica al águila del SPQR romano. En el reverso del sello encontramos el infame ojo dentro de la pirámide, un símbolo con raíces en el esoterismo y el ocultismo. La estatua de la libertad nos dijeron que representa la libertad, pero en realidad es Libertas, una diosa romana asociada a la anarquía y a las revueltas contra el orden imperial. Otros incluso la comparan con Diana de Efeso, símbolo de fertilidad y poder femenino ancestral. Muchos escudos oficiales de los Estados Unidos de la Unión contienen símbolos que evocan el panteón grecorromano, diosas con espadas, balanzas, cascos al estilo Marte o Atenea. Así que ¿dónde quedó el dios cristiano? Los billetes y monedas de Estados Unidos están plagados de iconografía masónica, grecorromana y egipcia. Cabe preguntarse cuál es el verdadero dios, entre comillas, que se adora cuando uno toca el dinero. El diseño de la ciudad de Washington, D.C. fue realizado con una precisión geométrica casi ritual. Sigue principios masónicos y numerológicos. El obelisco del monumento a Washington recuerda directamente a los obeliscos egipcios. La cúpula del Capitolio está coronada por una figura femenina pagana no cristiana. En la fachada del Tribunal Supremo se honra a Tales y Prometeo, no a Moisés o Jesús.
En la medicina, justicia y los dioses antiguos, incluso en profesiones de este tipo, los símbolos no son cristianos sino claramente paganos. El caduceo, mal atribuido a la medicina, en realidad representa al dios Hermes, Mercurio, guía de las almas al inframundo. La dama de la justicia con la balanza y la espada no es bíblica, es Temis, la diosa griega del orden divino. Las tres pistas más perturbadoras del Bohemian Grove. Alex Jones filtró rituales donde supuestos miembros de la élite rinden culto a una figura parecida al dios Moloch. Una ceremonia del túnel de Gotardo, un espectáculo abiertamente satánico y ritualista transmitido a cadena internacional. Así que, ¿fue América realmente cristiana alguna vez? La gran pregunta queda abierta. ¿Hubo alguna vez un cristiano natural en América? ¿O fue una ilusión bien orquestada para controlar masas? Porque si el Estado no puede estar ligado a una religión, ¿por qué sí está completamente impregnado de otra? Mientras las religiones tradicionales son recluidas a sus templos y comunidades, los dioses paganos gobiernan nuestras instituciones, nuestras leyes, nuestras ciudades, hasta nuestro dinero, y seguimos los símbolos. El verdadero templo entonces no estaría en la iglesia sino en el Congreso, y su Dios no es Jesús. ¿Dónde está Jesús en el Estado? Muchos afirman que Estados Unidos fue fundado bajo principios cristianos, pero si observamos con atención, Jesús no está en ninguna parte del gobierno, no tiene estatuas suyas en el Capitolio, en la Corte Suprema, en los billetes, no es citado en fundaciones fundacionales, rituales del Estado, no inspira los rituales. En cambio, lo que sí encontramos son símbolos y figuras pertenecientes a religiones mistéricas: Isis, Atenea, Minerva, Libertas, Mercurio, Baco, Saturno. Todos tienen presencia directa o simbólica en el diseño de los edificios gubernamentales, en las monedas, en los sellos oficiales, en los himnos y hasta en la arquitectura urbana. Nos enseñaron que los puritanos eran cristianos devotos, pero rara vez nos explicaron que eran calvinistas, una rama profundamente influida por doctrinas judías del Antiguo Testamento y por una visión del mundo donde la predestinación, la riqueza y el castigo divino se entremezclan. ¿Y qué sabemos del Calvino? Un reformador que, más allá de su fachada piadosa, apoyó ejecuciones públicas, quemó a disidentes religiosos y promovió una teocracia rígida. Eso nos suena a Jesús de Nazaret. Los Amish y los Menonitas, un culto con doble cara. Aunque hoy se presentan como comunidades pacíficas y humildes, autores como Fritz Springmeier ha señalado que ciertas ramas Amish y menonitas podrían estar infiltradas o incluso utilizadas por sociedades secretas, como los Illuminati. Se habla de prácticas esotéricas, ocultismo disfrazado de tradición y vínculos con la masonería, el sistema iniciático que impregna muchas estructuras de poder en Occidente. ¿Es Columbia la diosa oculta de América? Si Minerva y Libertas se pasean por las instituciones, Columbia es su reina. El verdadero espíritu de América entonces no sería Jesús, es Columbia, la versión estadounidense de Britannia, la diosa imperial de los británicos. ¿Quién es Columbia? Es una figura alegórica femenina con un gorro frigio, símbolos masónicos de libertad, túnica romana y a veces una lanza o una antorcha encendida. Es un híbrido entre Libertas, Atenea y Cibeles, y ha sido utilizada desde el siglo XVIII como representación divina de Estados Unidos, donde aparece en la Estatua de la Libertad, dedicada en 1886, una reinterpretación directa de Libertad romana, pero su uso político y simbólico se alinea más con Columbia. El CBS, el Columbia Broadcasting System, su logo fue originalmente el ojo que todo lo ve de la Providencia, y su nombre un homenaje a la diosa de la nación. El Columbia Records y Columbia Pictures, ambas utilizan figuras femeninas con antorchas o coronas, reforzando el símbolo nacional divino.
La Universidad de Columbia, uno de los centros de poder académico e intelectual más influyentes del país. La canción patriótica Columbia, la joya del océano, usada como himno nacional no oficial en el siglo XIX, que es un plagio de la canción británica Britannia Rules the Waves. Y la exposición mundial de 1893 en Chicago llamada World's Columbian Exposition. Fue un homenaje no tanto a Cristóbal Colón, sino al espíritu imperial pagano de Columbia representada. Columbia fue América antes que América. Hay razones para creer que durante gran parte del siglo XIX Estados Unidos era más conocido por Columbia que como América. La identidad nacional estaba ligada directamente a esta figura femenina mística, no a ningún valor cristiano. ¿Por qué cambió? Tal vez porque resultaba demasiado evidente que se trataba de un culto a una diosa. Así la palabra América fue institucionalizada, suavizando el trasfondo religioso y permitiendo una reinterpretación más laica pero igual de esotérica de la identidad nacional. La fundación de Estados Unidos entonces no sería cristiana, fue mistérica, masónica y profundamente pagana. Jesús fue excluido desde el principio y sustituido por Columbia, por Libertas, por antiguos dioses del Imperio Romano con nuevas máscaras y nuevos nombres. La separación entre iglesia y Estado sí existe, pero solo si entendemos iglesia, entre comillas, como las religiones tradicionales del pueblo. Porque el Estado jamás se separó de su verdadera fe, el culto a dioses antiguos. Nunca hubo peregrinos cristianos reales. Estados Unidos siempre fue pagano en esencia. La más plausible de las 4 posibles explicaciones sobre el origen espiritual de América. Y esta conclusión no nace de simples conjeturas, sino del análisis profundo de monumentos, arquitectura, geografía urbana y simbolismo esotérico, presente en muchas de las grandes ciudades del mundo occidental. Un trabajo revelador es el de Scott Onstott. En su documental Secretos in Plain Sight demuestra que existe una red profundamente coordinada de monumentos, plazas, obeliscos y templos urbanos construidos siguiendo líneas simbólicas, proporciones sagradas y principios de geometría oculta. Todos ellos vinculados al culto solar egipcio y a las religiones mistéricas. Isis, Horus y Osiris, el panteón oculto de América. A lo largo de la historia, las élites han reempaquetado los antiguos cultos para hacerlos digeribles a nuevas civilizaciones. La historia de Isis y Horus, por ejemplo, reciclada. Hay una pregunta clave. Existen imágenes anteriores a 1871 en las que iglesias de Estados Unidos muestren símbolos genuinamente cristianos como cruces, vírgenes o Jesús crucificado. La mayoría de las fotos, grabados y registros arquitectónicos antiguos no muestran templos que se parecen más a templos romanos o griegos, con columnas corintias, cúpulas de estilo panteónico y decoraciones clásicas. No vemos vitrales con santos, no hay crucifijos, no hay iconografía cristiana evidente, pero sí hay gorros frigios, obeliscos, soles radiantes, pirámides, águilas imperiales y diosas femeninas. Columbia es la diosa nacional. Columbia no es una simple alegoría, es la cara visible de una diosa madre pagana oculta a plena vista. Todo lo que lleva su nombre es una dedicación moderna a Isis, a Minerva, a la madre sagrada solar. Incluso la ciudad capital Washington DC está construida siguiendo líneas simbólicas y proporciones ocultas, con referencias constantes al Sol, a Saturno, a Osiris y a la estrella Sirio, que en la antigüedad era el símbolo del retorno de Isis y el renacimiento del faraón. En el año 1871 marca el punto en que Estados Unidos se reconstituye legalmente como una corporación según algunas teorías legales y conspirativas. Es el mismo periodo en que desaparecen los símbolos cristianos públicos, se refuerza la iconografía pagana en los billetes, monumentos y universidades, se reemplaza progresivamente el concepto de Estados Unidos de América por United States y Columbia desaparece del discurso popular pero no de los símbolos. La historia es lo que la gente que ganó dice que es, dice Oliver Wendell. Una frase que resume gran parte de lo que ya intuimos.
Lo que se enseña en las escuelas, lo que se imprime en los libros de texto, lo que repiten los políticos, no es la verdad. Es la narrativa oficial cuidadosamente construida para servir intereses del poder. El libro Secret Societies profundiza en esa idea. Según Gardiner, las sociedades secretas han moldeado el mundo en el que vivimos más de lo que cualquier ejército o religión pública jamás lo ha hecho. Y lo han hecho sin que nos demos cuenta, ocultando el conocimiento a plena vista en los símbolos, en la arquitectura, en los rituales estatales y en las historias fundacionales de naciones modernas. La verdadera religión del mundo, lo viejo con nuevo nombre. Gardiner afirma que todas las religiones institucionales modernas son versiones recicladas de sistemas de creencias mucho más antiguos. Las doctrinas esenciales, los rituales, los dogmas, incluso las festividades provienen de la misma fuente, las religiones mistéricas del mundo antiguo. Egipto, Sumeria, Babilonia, Persia, Roma y Grecia. ¿Quiénes son los que gobiernan realmente? ¿Adoradores de Apolo? Si se sigue el rastro de los símbolos, parece que el cristianismo fue oprimido desde sus comienzos por otro grupo más antiguo, más astuto y más persistente. Los adoradores del sol, del conocimiento oculto, de Apolo, de Lucifer, de Osiris. La presencia de Atenea como símbolo nacional de Estados Unidos no es casual. El águila romana, el gorro frigio, el obelisco, la estrella de 8 puntas, el culto a la luz y al portador de la sabiduría. Todo remite a un linaje no cristiano. Incluso el símbolo del águila bicéfala presente en los escudos de muchas naciones, Rusia, Austria, Albania, el imperio bizantino, representando a Jano, el dios romano de 2 rostros, uno mira al pasado y otro al futuro. Jano no solo es una figura mitológica, es el patrón del tiempo, los comienzos, las puertas, las transiciones, los secretos. Su imagen es perfecta para representar a las élites que dominan el presente ocultando el pasado y moldeando el futuro. Tal vez por eso vemos simbólicamente presidiendo los emblemas nacionales de las potencias más poderosas del planeta. Entonces, ¿por qué Colombia fue cambiada por América? Durante el siglo XIX, Estados Unidos era llamado comúnmente Columbia. La Exposición Mundial de Chicago de 1893 fue la Exposición Columbia. Las universidades, las empresas y los medios llevaban ese nombre. Columbia era la diosa de la nación, una versión moderna de Isis, Minerva y Libertas, amalgamada de una figura maternal, imperial y solar, la madre del imperio. Pero con el paso del tiempo, Columbia fue silenciada, se impuso al término América, una palabra de raíces inciertas y con menor carga simbólica. ¿Por qué? Tal vez porque el culto se volvió demasiado evidente, tal vez porque los símbolos estaban revelando demasiado, tal vez porque el cambio legal de 1871 Estados Unidos como corporación necesitaba una nueva imagen con una nueva máscara. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el secreto final? Es una gigantesca mentira que al final decepciona, como The Lost o La Cúpula de Stephen King, o es tal vez una prueba espiritual, un laberinto iniciático donde el inicio es un escape, es despertar. Quizás el gran secreto no es lo que ellos saben, sino lo que tú puedes descubrir por ti mismo si te liberas del sistema de creencias impuesto. No hay vuelta atrás, las pruebas están por todas partes. Estados Unidos no fue cristiano, fue una nación iniciática, esotérica, solar y pagana. Desde un inicio el cristianismo institucional fue usado como freno, no como fundamento, y tal vez, solo tal vez, Jesús verdadero tampoco es como nos lo presentaron. Tal vez él también fue robado, adaptado, reempaquetado. América, antes de ser Columbia o Lady Liberty, América fue representada como una figura femenina pagana, exótica, salvaje, semidesnuda, adornada con plumas, loros, caimanes y canibalismo. Sí, así la imaginaban los artistas y cartógrafos europeos del siglo XVII y XVIII. No como una civilización por descubrir, sino como una alegoría tribal, sensual y peligrosa. Esta visión fue impresa en libros, monedas, tapices y grabados. Y esa imagen mitológica nunca se fue del todo, solo cambió de nombres. Columbia, Liberty, Minerva, Justicia, Isis, todas versiones de la gran diosa antigua vestidas ahora con símbolos republicanos, coronas solares, antorchas y ropajes romanos. Columbia América es una operación semántica profunda.
El nombre Columbia no solo hace referencia a Colón, sino a una idea espiritual femenina que representaba el alma imperial de la nación. Nombrar es dominar, renombrar es reescribir la historia. Precolombino, prehispánico, precontacto son términos que marcan el punto de anulación cultural. Son etiquetas para decir todo lo que vino antes no cuenta. Sin embargo, los antiguos pueblos americanos tenían su propia conexión con lo divino que fue destruida o absorbida. Tal vez esa fue la verdadera razón para arrasar culturas enteras, borrar la competencia espiritual. El paganismo, la palabra que tergiversa todo. La enciclopedia católica es clara. Paganismo es todo lo que no es la religión revelada. Pero ¿quién reveló la religión oficial y a quién? La palabra pagano significa originalmente campesino, aldeano, persona del campo, y fue el cristiano urbano, romano e imperial quien lo convirtió en un insulto. Ignorantes, incultos, herejes. Pero esas personas del campo eran... El Señor no me deja hablar. Pero esas personas del campo eran las guardianas de creencias mucho más antiguas, conectadas con la naturaleza, los astros, los ciclos, y si con un dios o dioses, pero sin intermediarios institucionales. La iglesia institucional no venció al paganismo, lo absorbió y lo ocultó. Aquí hay algo clave. ¿Fueron los líderes quienes crucificaron a Jesús? Así fue, y así sigue siendo. El mensaje de Jesús es incompatible con la agenda de los poderosos. No promueve poder, control ni riqueza. Enseña a entregar, no a dominar. A perdonar, no a castigar. A renunciar, no a conquistar. Por eso la élite prefiere a Apolo, a Horus, a Lucifer, a Minerva, a dioses que justifiquen la razón, la jerarquía, la luz del conocimiento, la manipulación de masas. América desde sus inicios fue un proyecto espiritual de las élites. Bajo la fachada de democracia y libertad se construyó un templo global lleno de símbolos antiguos donde Columbia, Isis reina y Jesús fue silenciado. Pero su mensaje sigue vivo, no en mármoles ni monedas, sino en el alma de quienes lo buscan. Dice la frase: mi reino no es de este mundo. Quizás por eso fue marginado. Y quizás por eso su verdad sobrevive incluso entre ruinas y escombros de imperios disfrazados. De América o de Américo. Ahora es demasiado tarde, en 1898, para reparar la injusticia que ha recibido la sanación del tiempo. Enciclopedia Nacional de América. Con esa frase, los propios eruditos de finales del siglo XIX admiten con resignación que el nombre América fue producto de una asignación injusta y probablemente deliberada. Un nombre derivado de Américo Vespucio, quien no descubrió el continente, no lo exploró a fondo y cuyo mérito fue simplemente escribir primero. Fue un error que nadie corrigió y que fue oficializado por el uso y la propaganda. ¿Por qué no se llamó Columbia? Porque Columbia ya tenía connotaciones más profundas y esotéricas. Era un símbolo femenino, imperial, solar, espiritual. No podía ser el nombre vulgar de una tierra cualquiera. Era la diosa del continente, no su cartografía. Estados Unidos, no América. Otra confusión cuidadosamente mantenida es la del nombre completo Estados Unidos de América, pero el gentilicio es American. Como si alguien dijera soy europeo, cuando en realidad es ciudadano de la Unión Europea. Este desajuste semántico y simbólico ha servido para confundir identidades, diluir orígenes y borrar los rastros de narrativas alternativas. Cuando leemos América en documentos del siglo XVIII a XIX, o hablaban del continente de la nación emergente o del espíritu esotérico de Columbia, la respuesta podrían ser las tres. Y la religión en 1898 ya estaba organizada pero no unificada. Más de 86,000 iglesias protestantes, cerca de 6,000 iglesias católicas romanas y más de 30 millones de afiliados protestantes frente a casi 7 millones de católicos. 30 millones contra 7 millones.
Esto demuestra que para el cambio de siglo la religión ya estaba industrializada, organizada, censada, institucionalizada. Sin embargo, lejos de haber un cristianismo puro, existían ya 50 denominaciones fragmentadas, pero lo más importante es lo que no se menciona. ¿Dónde están los cristianos que no pertenecen a ninguna denominación institucional? ¿Dónde están los no europeos, los espirituales sin iglesia? ¿Dónde están los rastros del druidismo, celtismo, misticismo, renacentista, esenios? Se omiten por el diseño o por desprecio. Los peregrinos cristianos celtas, druídicos o algo más. Según se menciona, los llamados peregrinos provenían en su mayoría de regiones anglosajonas del norte de Inglaterra con fuertes raíces celtas. Esto los separa radicalmente. En realidad podríamos decir que el cristianismo puritano fue un híbrido con elementos del druidismo, del esoterismo hebraico y del misticismo protestante, que se alinea con otra corriente que corre por debajo de la narrativa dominante. El protestantismo temprano no era puro, sino una mezcla de viejas creencias encubiertas por nueva teología. Y esa mezcla fue el caldo de cultivo perfecto para la infiltración masónica, templaria y gnóstica que construiría la simbología fundacional de Estados Unidos. Religión, comercio, esclavitud y trabajadores, la ingeniería social del Nuevo Mundo. La sección de citas sobre la economía y los trabajadores revela un patrón fundamental. Estados Unidos fue un proyecto de ingeniería económica basado en la inmigración, la manufactura y la organización social piramidal. El trabajador era ya en 1898 un engranaje de un sistema. Pobre pero útil, sin voz pero numerado, religioso pero no dirigido. El hombre gana su vida trabajando mientras las élites adoran dioses solares y mantienen rituales en sus logias y templos de mármol. La élite que adora al Sol y Saturno, el culto a Saturno, al Sol, a Jano, Isis, Apolo y otros tantos no se detuvo en la antigüedad, solo cambió de ropaje, se ocultó en catedrales, universidades, plazas públicas y billetes de banco. El culto solar romano nunca murió, se configuró en el cristianismo imperial bajo Constantino y luego se fue fragmentando en denominaciones con propósitos distintos, unos para el control moral de la población, otros para la élite iniciada. Saturno representa el tiempo, la muerte, el control absoluto, el sacrificio. El Sol representa la iluminación, el ojo que todo lo ve, la resurrección simbólica, el gobierno desde lo alto. No por nada están ambos presentes en Washington DC. En Londres, religión sin competencia es corrupción. Gary North plantea una observación. La disciplina moral solo aumentó cuando las religiones comenzaron a competir entre sí. El Renacimiento no fue un despertar espiritual puro, fue también una revuelta esotérica donde las clases cultas practicaban ocultismo, alquimia y magia ritual mientras daban misa los domingos. Bueno, ¿qué opinan de todo esto? Por ahí les dejo el tema. Déjenme sus opiniones. Yo me despido de ustedes y los veo más adelante con más información. Hasta luego.